sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. ¿Cansada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando. Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas. Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña Comunidad de nuestro canal en YouTube y participa. Alimenta la comunidad terror y nada más. La invitación de Richard, un viejo amigo, fue para asistir a su casa que se encuentra a las afueras de la ciudad, sobre las 3 de la tarde. Nuestro último encuentro fue inesperado, pero sobre todo presuroso. Hacía tiempo que no lo veía, pero su esencia seguía siendo la misma. Delgado, casi cadavérico, alto, ojeroso y con el pelo blanco, la única marca que demostraba el paso del tiempo en el ahora viejo Richard. Aunque nuestro trato fue meramente laboral, existía una cordialidad mutua que semejaba a cierta amistad. Aquella vez, cuando me hizo la invitación, nos encontramos en un aeropuerto. Yo había ido a recoger a un familiar que acostumbraba a viajar mucho. Lo esperaba frente a una máquina de café, de donde acababa de obtener un capuchino. Fue entonces cuando alguien se acercó observando mi rostro detenidamente, como buscando características claras para reconocer a alguien que conocía. Yo por mi parte comencé a hacer lo mismo. Se veía acelerado, pero bien podría ser porque su avión estaba a punto de partir. No tardé mucho en reconocerlo, así que lo llamé por su nombre y él me llamó por el mío. No pudimos charlar mucho, pero me dio su dirección y me convidó a comer en su casa. También alcanzó a mencionar la alegría que le causaba verme y el gusto que le daría a su madre conocerme. Ella misma preparará la comida para la ocasión, dijo Richard. Al llegar al lugar de la cita, me causó una increíble impresión el enorme parecido de la fachada de su casa con la mía. La entrada principal tenía una enorme puerta de madera con refuerzos en metal, que bien podría pertenecer a una iglesia de la Edad Media. La sólida puerta era custodiada por 2 columnas embedidas y abalaustradas, adornadas por 2 hermosas bugambillas, una blanca y otra violeta, que caían desde el otro extremo de la casa. A los extremos, inmensas paredes de cantera negra. La semejanza era increíble. La única diferencia radicaba en que desde la desgraciada partida de mi gran amor, la casa que habito se ha venido desgastando hasta perder el brillo que ahora veía en estas firmes columnas. Sin embargo, era asombroso que hasta la posición de las bugambillas fuera igual. Claro, las de mi casa están totalmente marchitas. Lucía, que murió hace poco más de un año, se encargaba de regarlas constantemente y estar pendiente de ellas. Yo, en cambio, busco constantemente alejarme de todas aquellas actividades que me recuerden el infortunio en el que vivo hundido desde su fallecimiento. Toqué el cordón de la campana, que instintivamente encontré,
pues aunque escondido entre las ramas de la exótica planta, estaba colocado en el mismo lugar en donde se encuentra el de mi hogar. Su sonido era idéntico, y al estar escuchando aquellas campanadas, como si estuviera en un sueño, creí haber errado el paso y haber regresado a casa. Pero justo en ese momento salió Richard, alegre por mi llegada. Viejo amigo, qué bueno que llegaste. Pasa, por favor, y siéntete como en tu propia casa. Esta expresión de cortesía, que dijo mientras terminaba de abrir totalmente la puerta invitándome a pasar, me parece hasta la fecha obra de la ironía más cruel. ¿Cómo no sentirme en casa, si al entrar todo era similar? Primero el camino de lozas rojizas que conducía a un jardín con la misma cantidad de árboles frutales con los que conté algún día antes de que se marchitaran. No obstante, había otra diferencia. En mi casa, incluso cuando las plantas estaban completamente frondosas, siempre fueron pequeñas, mientras que aquí rebosaban por su grandeza y hermosura. El camino terminaba en la entrada que daba paso a mi casa. En este caso, la casa de Richard. Estaba adornada por pilastras blancas y 2 ventanales transparentes. La puerta de la casa también era de madera, y aunque modesto en tamaño, su ornamentación era barroca, artesanalmente trabajada. Las paredes, recién pintadas de blanco, tenían una línea en la parte inferior de color rojo. Todo, absolutamente todo era igual, o casi igual. Aquí todo aparentaba ser nuevo, y en mi hogar todo estaba roído como si hubieran pasado 100 años en el abandono. Mientras caminábamos, Richard hablaba de la experiencia que había tenido en su último viaje. Yo no salía del sobresalto, y mucho menos del mutismo causado por la impresión de estar viendo mi propia casa. Miles de cosas pasaron por mi mente, desde la sensación de estar en un sueño hasta pensar que había muerto. Todo esto se agolpaba en mi cabeza, y por lo mismo no recuerdo con exactitud cómo, pero por fin entramos en la casa. No pude aguantar más al ver que los muebles eran idénticos a los que yo tenía, pero nuevos. Casi grité. ¿Acaso esto es una broma, Richard? Su cara de sorpresa me avergonzó, pero aún la duda en que me encontraba carcomía mi corazón. ¿A qué te refieres, Leonardo? ¿Qué cosa te sucede, viejo amigo? Entonces, buscando tranquilizarme, comencé explicando paso a paso el increíble parecido de nuestras casas. Él también parecía bastante sorprendido, pues no pronunció palabra alguna hasta que terminé de contar lo que me atormentaba. No puedo creer lo que dices, pero de ser verdad, yo no tendría nada que ver en ello, pues acabo de mudarme hace pocos meses. Entonces lo empecé a acosar con mis dudas, hasta que me fue diciendo que la casa la había conseguido en una buena oferta, que ya estaba toda amueblada y que el jardín, sin prestarle mucha atención, se había mantenido así de bello. Como entenderás, viajo mucho. Todo era muy extraño, pero después de buscar respuestas, nos dimos cuenta de que ambos, en ese instante, no podríamos encontrarlas. Así que Richard me hizo la petición de pasar a la mesa, no sin antes presentarme a su madre, una mujer como de 70 años, muy delgada, pero que aparentaba mantener bastante fuerza. No era la típica madre en su papel de anfitriona. De hecho, era excesivamente callada y parecía no importarle mucho el tema del que hablábamos. Yo no dejaba de asombrarme. La misma vajilla en la que comimos era igual a la que utilizábamos Lucía y yo cuando teníamos invitados. Y justamente, al comentarle ese detalle a Richard, fue cuando mencionó que a la mujer a la que había comprado la casa tenía el mismo nombre, Lucía. Quedé petrificado. Terminamos prácticamente en silencio nuestros alimentos después de aquel comentario. No puedo decir que hubiese disfrutado la comida, pues había mucha incertidumbre en mi alma, pero recuerdo que el platillo que comimos era justamente uno de los que mejor preparaba Lucía. ¡Malditas coincidencias!
Al finalizar, sucedió lo más extraño de aquella tarde. Frente a mí, en el comedor, había una gran ventana que dejaba ver otra parte del jardín, justamente donde se encontraban los frondosos rosales. Mientras Richard y su madre entraron a la cocina llevando los platos sucios, pude apreciar la silueta de una mujer caminando, paseando ligera, casi volando entre los árboles. No dudé ni un momento en llamar a mi anfitrión y preguntarle quién era aquella mujer que rondaba en el jardín. Richard regresó inmediatamente hasta donde yo me encontraba y me cuestionó dónde la había visto. Si no se ha ido, sigue justamente ahí. Señalé el lugar donde creí que la fantasmal aparición se encontraba, pero ya había desaparecido. Imagino que Richard habría sentido cierto temor, pero sobre todo incertidumbre por lo que yo le acababa de comentar. Sin embargo, nada dijo, nada más quiso agregar, y nada más pudimos concluir aquel día. Nos despedimos hace tan solo unos minutos, y ahora solo pienso en lo veloz de los últimos hechos sucedidos. Subí al coche. Recuerdo el temblor de mis manos antes de tomar el volante, la poca iluminación del lugar, la carretera solitaria y la velocidad que alcanzó mi automóvil en aquella empinada pendiente. No sé qué más pasó, solo oscuridad. Ahora estoy de vuelta en el jardín de Richard. Ya no hay dudas. Y Lucía está vestida de blanco. He regresado a casa.